Feliz lunes 12 de abril del 2021. Ya estamos en la segunda semana de Pascua, así que estamos todavía festejando este tiempo pascual. Estas semanas es como un eco de ese gran domingo de resurrección. Y bueno, pues vamos a invocar al Espíritu Santo, quien nos ilumine la mente y nos abra la mente y nos abra el corazón de piedra para poder entender, comprender el mensaje de salvación que tiene Dios en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, lléname con el fuego de tu amor, ilumina mi mente y mi corazón, abre mi entendimiento para conocer el mensaje de salvación que tienes para mí en tu palabra y dame la gracia para acogerla en mi corazón y sobre todo para que me decida practicarla. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 8. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del espíritu. Bueno, pues el solo hecho de que Jesús diga que hay que nacer de nuevo es un signo de que hay un problema grave en el hombre. O sea, estoy hablando del ser humano. Y el problema del hombre es que estamos muertos en el pecado, somos esclavos del pecado. Y por eso estamos muertos espiritualmente hablando. Y por eso necesitamos una vida nueva. Hay que renacer a una vida nueva de lo alto. Y recordemos que por la desobediencia a Dios perdimos su imagen y semejanza. Y por eso entró el pecado. En el libro del Génesis es como un pequeño recordatorio. En el libro del Génesis nos dice que Adán estaba en el jardín del Edén y Dios le había dicho: no comas de este árbol. Y se refería al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice Dios a Adán: el día que comas seguramente morirás. Y efectivamente así fue. El hombre murió porque desobedeció a Dios, por su soberbia, por querer ser igual a Dios. Y en ese momento murió instantáneamente de forma espiritual. No murió corporalmente. Eso pasó con los años, pero primero murió espiritualmente y después su cuerpo. Ahora nosotros en esta nueva alianza, en este nuevo pacto que nos trajo Cristo Jesús, primero morimos al pecado espiritualmente hablando para vivir a una vida nueva en Cristo Jesús, a la vida de arriba donde nos habla hoy en este texto. Y después, cuando Cristo venga en su segunda venida, pues nuestro cuerpo va a resucitar. O sea, primero resucitamos espiritualmente hablando y después resucitamos corporalmente hablando.
Así como pasó en el Antiguo Testamento desde el principio. Primero murieron espiritualmente y después corporalmente. Y eso es lo mismo de ahora. Fíjense, Nicodemo era un fariseo muy estudioso de las Sagradas Escrituras. Él reconoce a Jesús como maestro, como enviado de Dios, como el que nos debe enseñar a nosotros. Y se dio cuenta por todas las señales que Jesús hacía. Y hablando de señales, pues estamos hablando de todos los milagros que Jesús hacía. Y bueno, pues Jesús está conversando con una persona que sabe de las Sagradas Escrituras. Entonces, este texto, perdón, de este evangelio de hoy nos lleva al antiguo pacto del libro de Ezequiel, el capítulo 36, del 24, pues casi al 26 o en adelante por ahí, donde dice: rociaré con agua pura y quedarán purificados. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. O sea, es Dios quien ya está profetizando por el profeta Ezequiel, valga la redundancia, nos está planeando dar su gracia en nosotros, en cada uno de los seres humanos. Y nos quitará, dice, el corazón de piedra, el corazón insensible a las cosas de Dios, para ponernos un corazón de carne y poder comprender los misterios de Dios. Por eso necesitamos ese Espíritu Santo. Entonces, pues está hablando del bautismo. Esto es lo que necesitamos hacer para nacer de nuevo. Esta es la forma y el contenido de un nuevo nacimiento. Dice, tienes que nacer de agua y de espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Para el hombre es imposible que se dé a sí mismo una vida nueva. Siempre necesitamos a alguien externo a nosotros para darnos vida. Sea del nacimiento de la carne, necesitamos a alguien externo a nosotros. Por eso están nuestras madres, para que Dios a través de nuestra madre nos dé esta vida de carne en la tierra. Y hablando espiritualmente, pues también necesitamos a alguien externo. Por eso Jesús instauró su iglesia. Una de las cosas es de que la razón por la cual Jesús instauró la iglesia, una de esas razones es para darnos vida nueva por medio del bautismo, por medio de sus ministros, porque es la madre iglesia quien da a luz a nuevos hijos de Dios. El autor principal para dar esta nueva vida, hablando dentro de la Santísima Trinidad, pues es el Espíritu Santo. Por eso nosotros le llamamos al Espíritu Santo Señor y Dador de vida. Y es también esta nueva vida el bautismo. Por el bautismo somos sepultados en la muerte de Cristo Jesús. Romanos 6, del 4 en adelante, dice que por el bautismo en su muerte, o sea, en la muerte de Cristo Jesús, fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, o por la gloria del Padre, como dicen algunas traducciones, así también nosotros empezamos una vida nueva. Y ese es el bautismo, porque en el bautismo es un signo que todos nosotros, los seres humanos que nos hemos bautizado y que queremos bautizar a nuestros hijos, ese es un signo que estamos diciendo que estamos muriendo al pecado. Y porque estamos muriendo al pecado, entonces compartimos también la resurrección de Jesucristo. O sea, porque para tener una resurrección, primero hay que morir. No, si no, pues, ¿cómo? No, es lo contrario. Lo contrario de muerte es vida. Lo contrario de muerte es resurrección. Cuando se bautiza una persona adulta, por ejemplo, en la Iglesia Católica, pues es un signo de que
quiere hacer una sincera conversión, de que quiere morir al pecado y quiere vivir en una vida nueva en Cristo Jesús. Pero esa es una conversión diario, no quiere decir ya me convertí hoy y ya mi vida está salvada. No, es una conversión diaria a cada instante en la vida, en cada momento. Y hablando de los niños pequeños bautizados, recién nacidos tal vez, pues es morir al pecado, pero al pecado original. El pecado original es simplemente nacer sin la gracia de Dios o nacer sin Dios. No es que ellos tengan pecados personales como nosotros, pero todos nacemos con ese pecado original. Nacemos sin Dios en nosotros. Por eso necesitamos bautizarnos y ahí es donde nosotros como padres estamos fallando. Nosotros padres católicos cristianos estamos fallando mucho porque se nota cómo está el mundo, cómo estamos pecando constantemente. No estoy hablando de pecados veniales, estoy hablando de pecados graves, de tanta homosexualidad, tantas drogas, tantas personas que se divorcian. Entonces estamos gravemente y nos debemos de hacer una profunda reflexión en este bautismo que nosotros estamos llevando y que estamos bautizando constantemente a nuestros hijos sin saber ni qué significa el bautismo. Necesitamos, si vamos a bautizar a nuestros hijos, es educarlos en la fe, que ellos aprendan a amar a Dios y que se sientan a la vez amados por Dios, de enseñarles a tener una conversión diario para que puedan entrar en el reino de Dios. Pero estamos fallando mucho. Entonces necesitamos reflexionar, principalmente nosotros como padres, si es que no me siento resucitada a una vida nueva o tú no te sientes resucitada o resucitado en Cristo Jesús, pues pregúntate por qué no sientes felicidad, alegría y gozo en el Señor. Necesitamos hacernos esa pregunta. ¿Y cómo saber que hemos nacido de nuevo? Pues porque me siento diferente. Te debes de sentir diferente, te debes de sentir cómo actúas diferente, cómo te vistes diferente, cómo hablas diferente, sin doble sentido, sin vulgaridades. Los frutos de la carne nos los da San Pablo en la carta a los Gálatas y también habla en la carta a los Corintios, donde allí fácilmente nos podemos dar cuenta si estamos viviendo en la carne o estamos teniendo los frutos del Espíritu Santo. Son signos muy visibles que podemos apreciar. Es como si fuera nuestro termómetro espiritual para darnos cuenta si estamos del lado de la carne o del lado del Espíritu. Y los frutos de la carne son libertad sexual, magia, odios, ira, impurezas, violencia, celos, ambiciones, divisiones, envidias, borracheras. Y dice, todos los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero también habla de los frutos de la carne. Ahí es donde debo de meditar y debes de meditar. Si tienes esos frutos, entonces estás naciéndoles en el Espíritu Santo, en una vida nueva. Y esos frutos son, por ejemplo, caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, fidelidad, dominio de sí mismo. Si nos falta mucho la paciencia, pues entonces debemos de reconciliarnos con Dios, debemos hacer un examen de conciencia. ¿Qué nos está pasando? Porque entonces estamos mal, nos está dominando la carne y entonces no hemos nacido de nuevo. Porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado todas estas cosas, todos estos frutos de la carne en el bautismo, en cada conversión diaria. Necesitamos crucificar estos frutos de la carne y sus impulsos y sus deseos de la carne. Por ende, si una persona ama su pecado,
lo quiere y no lo quiere dejar, entonces quiere decir que no ha nacido de nuevo. Esa es una prueba muy fácil de notar en cada persona, hasta en uno mismo. Bueno, pues que todo sea para la gloria de Dios. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un maravilloso, un bendecido día en el amor de Cristo Jesús.